Muy bien, y ahora sí vamos a tener nuestra tercera y última historia de esta noche. Bien, quizá alguno ya vio pasar a la persona que nos va a estar acompañando, y no es Cande, que también pasó, es Aye. Ustedes la conocen a Aye, no sé si todos la conocen tanto a Aye, así que Aye, contanos un poquito de dónde venís, a qué te dedicás, quizá para el que no sabe y quiere conocerlo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? La mayoría los conozco. Soy profesora, soy de Rosario, zona sur, Villa Gobernador Galvez, en realidad, que sería más ahí pegado al City Center, y vengo de ahí. Está bien. ¿Central o News? No, mentira. Ninguno de los dos. Está bien, perfecto. Vamos a evitar el tema fútbol por hoy y vamos a volver al tema de tu historia, ¿no? De tu testimonio. Tu historia es un poco distinta a la de los chicos por cómo empieza. Soy la diferente, chicos. Porque para ellos la experiencia o el contacto con la fe, con la religión, fue desde muy chiquitos. ¿Cómo fue en tu caso? Fue más de grande. O sea, por los testimonios que escuché, creo que la mayoría de acá o han tenido familia adventista que los ha llevado o ambos padres adventistas. En mi caso, ninguno de mis padres lo son, mi familia no lo es, y toda mi vida, digamos, me crié en un contexto, podríamos decir, vulnerable, ¿sí? En muchas situaciones. Entonces, para mí la idea de una iglesia estaba muy lejana, y mi papá tiene un concepto muy de que las iglesias no, o sea, como que te estafan. ¿Viste lo que sale en la tele? Es todo lo malo. Bueno, mi familia como que se agarra de todo eso. Para aquel pastor no, porque aquel pastor de esta iglesia hizo esto y el cura hizo... O sea, todo eso lo tienen súper claro y como que recuerdo como constantemente esas repeticiones. Así que eso, o sea, era muy diferente la realidad a la que hoy en día tengo. Claramente yo, si bien... ¿Cómo decirlo? Me movía en ese ambiente, o sea, ambiente de alcohol, ambiente de drogas, cigarrillo, poder salir a bailar si quisiera, porque todos lo hacían. Yo nunca lo hice. Y si hoy vuelvo para atrás y me preguntan por qué, no lo sé. O sea, yo sí veía los extremos. Veía los extremos de lo que le hacía el alcohol a mi papá, que todos los fines de semana se refugiaba en eso, en las condiciones que llegaba, lo que provocaba en mi mamá, lo que provocaba en mis hermanas y en mí. Vi siempre eso y yo siempre fui muy lineal de decir, yo no quiero esto. Entonces, si yo no quiero esto, no tengo que tomar alcohol. O también recuerdo la escuela, el secundario. También era una escuela pública vulnerable, que era como desde la primaria iba con compañeras que estaban embarazadas. O sea, 12 años ya estaban embarazadas y seguían yendo a la escuela. Y parece raro ya hablando del siglo XXI eso, pero sigue pasando hasta el día de hoy. Y yo siempre asociaba como, ok, ¿qué pasó antes de que mi compañera quede embarazada? Y se puso de novia y se embarazó. Yo no me quiero embarazar, entonces no me pongo de novia, no me embarazo. Yo por muchos años, parece como muy cuadradito, pero ese pensamiento de una u otra forma me resguardó de todos esos peligros. Y, o sea, yo tenía mis compañeros de secundario, me acuerdo, yo los ayudaba en la escuela porque era la que mejor le iba. Y siempre atrás de todo, armándose el cigarrillo con marihuana. Y era como, yo me llamo Karen Ayelem, siempre me decían Karen en la escuela. Y era como, Karen, probá, dale, o sea, todos lo hacemos, ¿por qué vos no? Yo no quiero. O sea, veía los extremos y siempre era como, yo no quiero esto. ¿Te sigo diciendo Aya o te llamo Karen ahora? Aye, la historia de conversión de todos, incluso de los que han nacido y crecido en un ambiente religioso, en algún punto está marcado por necesariamente tiene que estar marcado por ese momento en el que uno comienza a sentir la necesidad de Cristo, o puede ser la necesidad de sentir algo más. ¿Pasaste por esa experiencia? ¿Tuviste ese punto de quiebre de decir, está bien, vos ya venías haciendo las cosas correctas porque sacabas las cuentas y decías, yo no quiero terminar así, pero en algún momento dijiste, quiero otra cosa más, algo diferente? Sí, fue por medio de una crisis. Yo tenía 16 años, hubo una gran crisis familiar, que no voy a andar en detalles porque es muy larga y dolorosa también. Y eso a mí me afectó muchísimo. O sea, mis hermanas lo resolvieron diferente. Yo soy la más chica de 3 hermanas, nos llevamos un año cada una. Ellas siempre fueron muy compinches.
Y yo siempre fui diferente. Yo hoy entiendo que mis hermanas luchaban por su libertad de elegir, como cualquier adolescente. Yo quizás veía las consecuencias y era como, yo no quiero esas consecuencias, obedezco, no me importa el resto. Pero bueno, ocurrió una crisis donde yo me cuestioné todo. O sea, a los 16 años era como todo mi mundo o mis reglas creadas ya no respondían a la lógica que yo entendía y me desestabilizó totalmente. Siempre manejé igual esto del deber ser. Entonces, en la escuela seguía siendo chica 10, seguía, bueno, en ese momento entrenaba hockey, seguía yendo a todos mis entrenamientos, que todos los días iba, los fines de semana a entrenar. Es como que yo seguía viviendo mi vida y llegaba a mi casa y no paraba de llorar. Era como, no sabía qué pasaba. Claramente entendía que fue por esta gran crisis que ocurrió. Yo no estaba logrando resolverlo y me estaba hundiendo cada vez más. Y bueno, en ese contexto, mi tía interviene, algunos la conocen. Ella sí, de muy adolescente, en realidad, tipo 16 años, 15, se fue a estudiar a Lisán y ahí cambió su vida. Y ella siempre estaba como muy pendiente de nosotras. Somos las más chicas de la familia, como que siempre estaba velando. Y yo sabía que ella estaba, bueno, lejos, pero siempre estaba como, siempre nos decía, si necesitan ayuda, ustedes pueden, estoy. Entonces ahí un día me acuerdo, yo pensé que ella me había invitado, pero hace poco me recordó que yo se lo pedí. Le dije de irme a Salta, donde estaba ella con mi tío es pastor. En ese momento estaba trabajando en Salta Orán, que es la última ciudad antes de pasar a Bolivia de Argentina. Y me fui un verano, o sea, a salir un poco de mi ambiente. Y para resumir qué fue lo que a mí me hizo ese clic en realidad de decir yo quiero esto, a mí siempre me llamó mucho la atención cuando mi tío volvía de trabajar. O sea, mi tío volvía de trabajar, yo estaba todo el día con mi tía en ese momento trabajaba freelance, ella es comunicadora también, y yo compartía todo el día con ella. Y llegaba mi tío y era la típica situación de ¿cómo te fue, Daro? ¿Cómo estás? Y charlaban, él le contaba alguna cosa que había hecho, mi tía también le compartía que habíamos hecho nosotras, y así. Esto pasó un día, pasaron 2, pasó una semana, yo estuve 3 meses con ellos, pasó un mes, y seguía haciendo la misma secuencia. Y yo estaba como, esto es mentira. Hasta que un día, mi tía se vio que yo los miraba raro, y me preguntó, y yo le dije muy sinceramente, o sea, ¿por qué nos miras así? Yo digo, porque yo nunca vi esto. O sea, nunca vi esta dinámica y para mí esto siempre fue mentira, porque no fue mi realidad. Entonces, ahí mi tía me acuerdo que me dice, nosotros tenemos algo diferente. O sea, tenemos un Dios diferente. Y ahí empecé a estudiar. Y creo que siempre lo que me atrapó de Dios fue esto de, yo puedo ser tu familia. Y puedo restaurar lo que estaba roto. Qué lindo lo que contás, Aye, porque pienso que puede haber quizá entre ustedes, chicos, puede haber quizá alguien del otro lado de la pantalla también mirando en este momento, pasando por una experiencia similar o que pasó por una experiencia similar. Y qué lindo recordar que Dios en la Biblia ya se nos revela con figuras relacionadas con la familia, ¿no? Y que Él nos dice, yo soy tu Padre, pero tu Padre perfecto, tu Padre celestial. Si quizá no tuviste la experiencia, la posibilidad de tener un buen modelo, un buen ejemplo, acá estoy para vos. Y también a veces es medio como una madre, ¿no? Es esa gallina que junta a sus polluelos debajo de sus alas. Creo que es muy lindo lo que contás y que puede ser muy útil para los que nos están escuchando. Recién mencionaste el ejemplo de tus tíos, pero bueno, esto nos muestra que realmente el testimonio cristiano es muy importante, sí, ¿no? A lo largo de tu experiencia, de ahí en adelante, ¿no? Porque fue todo un camino, ¿no? Ahí estabas viendo la punta del iceberg y había mucho más por conocer. ¿Qué rol o qué papel jugaron los ejemplos cristianos de otras personas? Y si querés mencionar alguna en particular. En mi caminar hubo muchas. Sí recuerdo mucho gente. Yo colporté para pagar mis estudios en la UAP y ahí me encontré con joyitas. O sea, era como, me acuerdo mi primera campaña que fue en Punta Alta, que es zona sur, o sea, sur literal igual, no zona sur de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, la ciudad naval.
no sé, siempre encontraba gente que me adoptaba. Me acuerdo que una señora de la iglesia me vio y me dijo, sos igual a mi hija, y me trataba como una hija. Entonces, los fines de semana, los sábados me invitaba a comer, quería que yo compartiera mucho tiempo, justo daba la coincidencia que ella no tenía un buen trato con su hija como que se había alejado de la iglesia, estaba enojada por muchas cuestiones, y realmente yo me parecía a su hija, encima vi fotos. No recuerdo el nombre, no recuerdo los nombres, recuerdo que soy profesora, así que tengo 1.000.000 de nombres, pero sí las caras. Es como que tengo muchas caras, o Amelia en Calafate, recuerdo también, es como que nos adoptó de tal manera y cumplía ese rol de madre, su esposo, no, muchas personas. Creo que, si tuviese que pensar, aquellas personas que más me impactaron y me impactan hasta el día de hoy son mis tíos, porque bueno, por lo menos con mi tía, venimos del mismo contexto. Entonces, como que hay cuestiones que las compartimos y las entendemos diferente porque lo vivimos. Pero a lo largo del camino siempre, como que Dios siempre regala joyitas en el camino, ¿no? Y me parece re importante porque yo me acuerdo que una vez una chica me decía, hoy yo te estoy ayudando y yo soy una bendición en tu día a día, pero el día de mañana quizás vos no lo seas para mí, pero tenés que serlo para otra persona. Entonces como que eso me re quedó en la cabeza de esto de cadena de favores, pero no para obtener algo a cambio, sino porque lo estamos haciendo por Dios realmente. Y no tenemos idea de lo que puede estar significando o la oración respondida que es para la otra persona. Antes de pasar a la última pregunta que tengo para hacerte, Aye, abro un breve espacio publicitario y agradezco a todas las personas que estén mirando esta transmisión, este video en algún momento, que hayan recibido en su casa y alimentado a un colportor en algún momento. Lo hago a título personal también, porque también pasé por la experiencia que Aye contaba. Fueron varios veranos también realizando esta tarea. Y cuando estás ahí, a veces, dependiendo del lugar, o enfrentando el calor del día, o el frío y el viento, o el maltrato también, encontrarse con esas personas que eran como un oasis era una bendición, ¿no? Y qué lindo ver cómo ese testimonio cristiano puede impactar para bien. Como decía Aye también, es una cadena que va siguiendo y no sabes dónde puede llegar a terminar, ¿no? O en quién puede llegar a impactar. Aye, lo último tiene que ver con tu experiencia actual, con Dios, con Cristo, ¿no? Nos contaste cómo fue el contexto donde creciste, te criaste, esa necesidad que sentiste, ese ejemplo que viste, y de ahí en adelante seguiste tu día a día con Jesús. Seguramente aprendiste a cómo relacionarte con Él a través de la oración, la lectura de la Biblia, bueno, las bases del día a día, de la vida cristiana. Pero hoy, ¿qué es lo que a vos te motiva para seguir aferrada a Dios, para seguir aferrada a Cristo? Soy muy cíclica porque tengo momentos en que es más fácil y tengo momentos en los que es más difícil. Recordá que yo soy muy lineal y de una u otra forma me cuesta. O sea, me dedico mucho al área de ciencias porque me encanta entender, y es como dos extremos. De una u otra forma tenés que creer que hay algo más. No sabemos qué, pero existe algo más. Yo elijo creer que es Dios porque me da esperanza. Hoy puedo decir que he aprendido mucho. Creo que Dios me está confrontando con algunas cuestiones de esto del manual. Creo que me quedé con mucho esta semana. Leí algo que era como, ok, estoy ahí metida, y quiero que me apoyo mucho en este manual que me creo en mi cabeza, y quiero que pongo la ley de Dios como en ese manual de cumplir y que va a estar todo bien. Y Dios me confronta y me dice, no funciona así. Entonces, sí pienso que Dios me está confrontando, y por un lado me gusta, es incómodo, porque no es para nadie cómodo que Dios esté mostrando esto, hay que trabajarlo, porque es aceptarlo y aceptar que estás cometiendo un error o que no estás haciendo las cosas de la manera de Dios, pero creo que el secreto está en seguir buscando la forma que Dios quiere para después encontrar otro desafío y seguir enfrentándolo. Creo que la vida está llena de eso. Y sí pienso, porque traje la Biblia, porque les quería compartir un versículo que Dios me regaló. O sea, es muy común este versículo, pero como que el año pasado yo le di otra impronta, y cuando en los momentos que me siento un poco agobiada o Dios me enfrenta con algunas cuestiones, o sea, por mucho tiempo me enfrenté a esto de que estaba sola, porque estaba sola, o sea, no tenía a nadie que me respaldara, y este versículo me encanta, que es el 91:4, que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
me encanta. Tengo una imagen en mi cabeza, en algún momento lo voy a dibujar, no tengo tanto tiempo ahora, de Dios como que me cubre y me protege, incluso de los miedos o de las cosas que yo me invento en mi cabeza. O cuando Satanás me abruma, como que me cubre con esas alas y me da paz. Y creo que ahora estoy como en ese camino, ¿no? De aprender a descansar en Dios y a encontrar esa paz y que realmente me dé paz. Qué lindo. Y hablas de paz y a mí se me viene un versículo a la mente que es y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo dijo Pablo en Filipenses, ¿no? Y qué lindo saber que esa paz nos puede alcanzar a todos, a vos, Aye, a mí y a cada uno de los que estamos acá. La saludamos a Aye y le agradecemos entonces por habernos acompañado. Muchas gracias, Aye. Y llegamos al final de nuestro programa de hoy. Si todavía no lo hicieron, pueden mirar su reloj y van a ver la hora que es. Y van a darse cuenta de que si yo hubiera estado parado acá hablando todo este tiempo, ustedes ya se hubieran levantado y se hubieran ido. Pero cuando alguien está contando una historia y cuando alguien está contando su historia, es diferente. Entonces mi pregunta es, ¿qué nos frena a contar nuestra historia a otras personas? Las historias son atrapantes y las historias personales lo son aún más y tienen un poder para transformar tremendo. Hay gente que quizá no se sentaría a escuchar un sermón entero, pero sí se va a sentar a escuchar nuestra historia de vida, nuestra experiencia con Jesús. A lo largo de la Biblia hay muchos casos de conversiones, de personas que se encontraron con Cristo y cambiaron su vida. Y son muy diferentes, como las historias que escuchamos hoy acá adelante. Está la historia de la mujer samaritana, nada que ver, después está la historia de Nicodemo, dos contextos totalmente distintos, pero con algo en común, que fue el encuentro con Cristo. Y hay una historia también que me gusta mucho, que es la historia del endemoniado gadareno, que nos muestra que no importa cuán profundo hayamos caído, hasta ahí Dios se agacha y nos extiende la mano y nos quiere salvar, ¿no? Y en el libro de Marcos, capítulo 5, donde se relata esta historia, nos dice que Jesús le dio un encargo a ese endemoniado después de que dejara de ser el endemoniado. Ya no iba a ser conocido más como el endemoniado, quizá como el ex endemoniado, no lo sé, pero ahora la gente ya lo iba a llamar por otro nombre, por su propio nombre, y lo iban a ver como el transformado. Y el encargo que le dio Jesús a este hombre fue: ahora anda a tu casa, a tus familiares, y podríamos agregar acá a tus amigos, a tus vecinos, a la gente de tu entorno, de tu ciudad, y contale cuán grandes cosas hizo Dios con vos. Así que la próxima vez que tengas dudas y que te preguntes cómo voy a hacer para compartir, para dar testimonio con otros, te invito a que simplemente te hagas esta pregunta. ¿Y vos cómo lo conociste?